Nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como miedo. Yo no es que esté asustado, pero la sensación es la misma que cuando lo estoy. El mismo mariposa en el estómago, la misma inquietud, los bostezos. Aguanto y trago saliva. Otras veces es como si estuviera medio borracho o conmocionado. Hay una especie de manta invisible entre el mundo y yo. Me cuesta mucho trabajo enterarme de lo que me dicen los demás. Tiene tan poco interés. Y sin embargo quiero tener gente a mi alrededor. Me espantan los ratos en que la casa se queda vacía. Lo único que querría es que hablaran ellos unos con otros, que no se dirigieran a mí. Hay momentos en que de la forma más inesperada algo en mi interior pugna por convencerme de que no me afecta mucho, de que no es para tanto al fin y al cabo. El amor no lo es todo en la vida de un hombre. Yo antes de conocer a H era feliz. Era muy rico en lo que la gente llama recursos. A todo el mundo le pasan estas cosas. Vamos, que no lo estoy llevando tan mal. Le avergüenza a uno prestar oídos a esa voz porque por unos momentos da la impresión de que está abogando por una causa justa. Luego sobreviene una repentina cuchillada de memoria al rojo vivo y todo ese sentido común se desvanece como una hormiga en la boca de un horno. Y de rechazo cae uno en las lágrimas sin el patos, lágrimas sensibleras. Casi prefiero los ratos de agonía, que son por lo menos limpios y decentes, pero el asqueroso, dulzarrón y pringoso placer de ceder a revolcarse en un baño de autocompasión, eso es algo que me nausea. Y es más, cuando caigo en ello, me doy cuenta de que me lleva a tergiversar la imagen misma de H. En cuanto le doy alas a este humor, al poco rato la mujer de carne y hueso viene sustituida por una simple muñeca sobre la que lloriqueo. Gracias a Dios, el recuerdo de ella es todavía lo suficientemente fuerte, lo seguirá siendo siempre tanto, como para salir adelante. Porque H no era así en absoluto. Su pensamiento era ágil, rápido y musculoso, como un leopardo. Ni la pasión, ni la ternura, ni el dolor eran capaces de hacerle bajar la guardia. Olfateaba la falsedad y la gazmuñería a la primera varada e inmediatamente se abalanzaba sobre ti y te derribaba antes de que hubieras podido darte cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cuántos globos me pinchó? Enseguida aprendí a no darle gato por liebre con mis palabras, excepto cuando lo hacía por el simple gusto, y esta es otra cuchillada al rojo vivo, de exponerme a que se burlara de mí. Nunca he sido menos estúpido que como amante suyo. Una de las declaraciones, de las elegías, de las cartas de amor más dolorosas y más maravillosas que ha dado nunca la literatura universal. Pablo Vilaboy, C.S. Lewis en estado puro, hablando él, sin subterfugios, sin esconderse. Sí, un género que es un poco inclasificable porque no es un ensayo, no es una novela, evidentemente, son una serie de reflexiones y autoanálisis de lo que supuso para él la muerte de su mujer, la poeta Joy Grisham, un matrimonio tardío y trágico porque ella murió a los pocos años de cáncer. Y bueno, él exteriorizó su dolor en esta forma de reflexión que luego se publicó como libro, pero él mismo quiso dejar claro que no se trataba de, como digo, de algo demasiado intelectual, sino más bien, como sabemos todos, C.S. Lewis era católico, cómo lidiar con la pérdida y el dolor desde su perspectiva religiosa. Y por eso mismo es un libro muy singular, pero a veces difícil de leer porque no tiene una, digamos, principio, nudo, desenlace, no tiene, empiezo a reflexionar por aquí, todo me conduce a una conclusión, sino que a veces parece que tiene determinados razonamientos, conclusiones, que luego se contradice. Es un libro muy interesante, muy doloroso, que yo he leído ya 3 veces y leeré más porque no he llegado a pillar, creo, todo lo que expone, por eso mismo, por la variedad de reflexiones y conclusiones que no siempre siguen un formato lineal. Así que es un libro, a pesar de lo cortito y delgadito que es,
difícil de leer porque, bueno, hay que estar con los 5 sentidos en el texto. Es que él, gran erudito, gran estudioso, gran teólogo, porque además eso siempre le preocupó mucho el porqué de la religión, y ese sentimiento lo trasladó sobre una narrativa, pero también sobre todo él reflexionaba sobre ello al tiempo que estudiaba su propia obra y la de otros autores, pero dice el título, es una pena en observación, o sea, la está observando continuamente a la pena, no sé si tratando o no tratando de entenderla, como tú dices, al menos de lidiarla, de colocarla en el sitio preciso, pero claro, esto le lleva y le trae. Ya lo hemos visto en las primeras páginas, ya en las primeras líneas, se va contradiciendo, porque piensa una cosa, cree que lo positivo sea lo otro, y así continúa todo el libro. Mientras que, obviamente, la echa de menos terriblemente y sabe que nunca va a reponerse de ese vacío. Sí, hay que señalar, además, que la primera publicación de esta obra fue con seudónimo. Y, de hecho, la llama H. A Joy Gresham. Bueno, es verdad que su primer nombre de su mujer era Helen, pero bueno, quien no estuviera enterado tampoco sabe muy bien quién era esa H, que este autor en la primera publicación desconocido hablaba de H. O sea que en ese sentido tuvo también cierto pudor a la hora de publicar estas observaciones, reflexiones. Que tuvimos la fortuna de que en España la tradujese maravillosamente la gran Carmen Martín Gaite, y que se publicase gracias, por eso más que nunca en esta ocasión sí que es importante que la foto de la película esté en la portada, porque tal vez nos hubiéramos perdido el libro de no haber sido por Richard Attenborough y Tierras de Penumbra. Sí, que no tiene, bueno, voy a decir, nada que ver. Sí que tiene que ver porque la película trata de la historia de amor de ellos, de principio a fin, o sea que también incluye la muerte y demás, pero mucha gente que cogió el libro como si fuera el texto teatral o el guión, primero del telefilm y luego de la película de Richard Attenborough, se quedó un poquito anonadado porque, claro, como digo, se centra en lo que viene después de la muerte, o sea, casi después del final de la película, o sea que no es exactamente la película. Por eso digo, pero gracias a la película, ¿verdad? Llegamos al libro, y además qué bien se puede hacer ese visionado y concluir con el libro que inspiró a Attenborough. Sí, mucho mejor verla después de ver la película. Una pena en observación. No necesita más, unas cuantas páginas para llegarnos al alma y traspasarnos. Vamos a hablar de gente que, igual que C.S. Lewis, estudia, analiza, investiga, pero en un campo muy distinto al que se dedicaba C.S. Lewis, porque vamos a hablar de arqueología. Pero, claro, la historia está ahí, pero si alguien no la busca, no la descubre, no la saca a la luz, pues nos quedaríamos igual o nos pensamos que hemos aparecido aquí de repente. Pero es que además el libro del que vamos a hablar hoy habla de la arqueología a través del cine, porque muchos, yo el primero les confieso, pueden pensar, un libro tan grueso, pero hay tantas películas sobre arqueología, pues de un modo u otro, con la arqueología en el centro, con la arqueología tangencialmente, con personajes que son arqueólogos, o parece que, ya veremos ahora, que se dedican a ello, sí están aquí. Y menos mal que alguien lo ha reunido, lo ha sistematizado, y tenemos ahora una videoteca maravillosa de películas en este cine y arqueología que ha escrito nuestro invitado, Carlos Tejerizo García. Que no pierda, yo ahora justo para poder escucharte bien esto. Bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias y encantado de estar aquí para hablar con vosotros. Pero casi como diría Jardiel Poncela, ¿pero hubo alguna vez 280 películas sobre arqueología? Y más, porque ahora que estoy haciendo la presentación de los libros, siempre hay la típica persona que conoce mucho sobre cine que me da otra referencia, así que ahora podríamos estar hablando de 300 o más películas, cosa que a mí me sorprendió también, al ir tirando del hilo, haciendo arqueología, ¿no?, del propio cine para buscar esas aventuras, esa arqueología dentro del cine. Y al final, pues, resulta de una filmografía lo suficientemente amplia como para, y esto es lo que se defiende en el libro, hablar de un subgénero en sí mismo, ¿no? Un ámbito del cine que hasta ahora pienso no era tan conocido, ¿no? Como se tiene ahí arqueología, el cine de arqueología.
Sí, porque además, como tú dices, ha hecho mucho por la arqueología en la vida cotidiana y diaria. Indiana Jones, que vuelve a estar de actualidad y de moda, recientemente estrenada la quinta entrega, pero claro, para mucha gente es como que era el único Indiana Jones, incluso los que hemos tenido la fortuna de ver en el momento del estreno, no solo El Arca Perdida, sino Las Minas del Rey Salomón, protagonizada por Richard Chamberlain, en cines del barrio, la versión antigua con Deborah Kelly y Stewart Granger, un montón de películas en África. O sea que, claro, la arqueología ha estado siempre ahí, pero no le echábamos mucho cuidado. Y además, no solo está ahí como un elemento, a veces como una excusa, ¿no? Para desarrollar otro tipo de historias, sino que además se ha utilizado como recurso cinematográfico prácticamente desde el inicio del propio cine. La primera película que documento es de 1912, una de estas películas perdidas, porque son películas que conocemos el nombre, sabemos que existieron, pero que no tenemos la copia física. Y bueno, tampoco es una cosa tan, si se piensa, no es una cosa tan excepcional, porque la arqueología tiene todos los elementos que permiten desarrollar una historia que atraiga al público. Y esto creo que es lo esencial, ¿no? Que son historias entretenidas, en general, entretenidas. Porque claro, has dicho, qué maravilla, ¿no? Haber visto 180 películas. Bueno, de esas diría que una maravilla no son todas. Hay bastante morralla y que he tenido que tragar para poder hacer el libro, pero en general son películas entretenidas. Y esto yo creo que es la clave, ¿no? de este género, que es el cine de aventuras, y este subgénero que es el cine de arqueología, porque en el fondo apela a los sentimientos más básicos, que es ir a buscar un tesoro, ir a tener aventuras en sitios exóticos, y todo esto hace que la arqueología sea un elemento perfecto para el discurso cinematográfico. Entonces, si lo piensas, tampoco es tan raro, pero sí que sorprende, ¿no? A veces encontrarse con 300 películas que hablan de arqueología cuando realmente Indiana Jones, Lara Croft son los paradigmas, ¿no? Que siempre pensamos que representan este tipo de cine. Y en España Tadeo Jones, aunque no sea arqueólogo. Y además es muy interesante Tadeo Jones porque refleja una cosa que muy pocas veces se da en el cine de arqueología, que es la precariedad, ¿no? Tadeo ¿Eh? Jones como ese obrero que quiere ser arqueólogo, pero que vive en un mundo precario. La verdad es que a mí me gustaron. La tercera no la he visto, pero las películas de Tadeo Jones a mí me parece que recogen ese espíritu perfecto que tiene la arqueología para enganchar con el público, en este caso con un público infantil, aunque digo que yo disfruté casi más que los niños con los que estaba viendo la película. Y en el fondo es un poco una síntesis, ¿no? Es de ese afán por la aventura, esa búsqueda del tesoro, ese afán por el pasado, que es lo que yo creo que caracteriza este cine en particular. Los que sois profesionales de esto, los que sois científicos, para mí sois científicos, que es muy largo de contar, pero bueno, los lectores del libro ya verán cómo hablas de la parte de ciencia, no ciencia, lo que se discute en ese sentido, pero para mí sois científicos los que os dedicáis a la arqueología y sois historiadores y además lo estáis datando y encontrando, por lo tanto, gracias, además hay que decirlo muy alto, pero cuentas y ocurre como en casi todas las profesiones, que uno se ve en pantalla y no se reconoce, pero es verdad que vosotros salís especialmente perjudicados, porque o sois aventureros, todo el mundo piensa que sois fantásticos, coges el látigo ya por ello, o sois expoliadores, o sois perversos, o solo os buscáis el prestigio. Como dices en el libro, ¿por qué te dedicaste tú a esto? Qué buena pregunta. Pues diría que yo me inicié en el mundo de la arqueología porque me encanta la historia, pero me encanta también estar fuera, correr aventuras, tener aventuras y buscar tesoros. Es verdad que posiblemente no encuentre nunca el Arca de la Alianza, pero en el fondo vivimos aventuras como las que vive Indiana Jones a otro nivel. Ahora bien, hay, como bien comentas, en el cine que en el fondo es un producto cultural, también tiene que, digamos, simplificar, tiene que distorsionar ciertas ideas precisamente para ofrecerse como un producto, ¿no? Y una de ellas, que creo que es una de las más perjudiciales, es esta idea de, digamos, diluir, de incluso hacer positivo el tema del expolio, ¿no? En el fondo, no hay que olvidar que Indiana Jones, por muy bien que nos caiga, por muy diplomático que sea de la arqueología, porque prácticamente todo el mundo conoce este mundo gracias a Indiana Jones, no deja de ser un expoliador que va a otros países a coger objetos, a robarlos y a llevarlos a otro lado, aunque sea por el bien del mundo, para salvar el planeta. Pero bueno, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todas estas distorsiones, a pesar de la diferencia que existe entre lo que realmente hacemos, que bueno,
no matamos nazis ni vamos a buscar objetos con poderes, pero bueno, no se aleja en el sentido de buscar tesoros, de indagar en nuestro pasado. A pesar de todo, yo creo que el cine de arqueología es muy positivo en el sentido de que nos hace conectar con el público y hace que nuestra profesión sea entretenida. Y esto yo creo que es clave a la hora de poder divulgar, de poder hacer entender a la gente que no es, que no pertenece al mundo de la arqueología lo que hacemos y lo que aportamos al mundo. Eh, Entonces, también hay una cosa que me gustaría que me quedase clara y que le quede claro a los espectadores y a los que vayan a leer el libro o ya lo hayan leído. El arqueoapil existe, ¿no? O Claro, no, claro que existe, existe. ¿verdad? Sí. Claro, claro que existe. ¿Quién no quiere ser Indiana Jones o quién no quiere de alguna manera parecerse a Lara Croft? Y esto es lo que yo creo que, lo que se analiza en el libro y lo que yo creo que hay que rescatar de este cine, ese appeal, esa idea de que la arqueología es algo apasionante y es la Ujú. pasión, la emoción, lo que caracteriza, yo creo, estas películas, aparte del entretenimiento, y que de alguna manera hace de la arqueología algo más allá de una ciencia cerrada, aburrida, de gente que se dedica a ir al campo a remover la tierra. Todo esto hace de esta profesión algo que otro tipo de profesiones no tienen. Por ejemplo, pienso en los abogados y en el cine de abogados. O sea, en el fondo serán abogados que corren aventuras específicas, pero nunca el cine de abogados reflejará la abogacía como algo entretenido. Yo creo que esto es algo a aprovechar por parte tanto del público para conocer mejor lo que hacemos, como para nosotros como profesionales enganchar con el público. Tenemos que aprovechar estas herramientas que nos da, en este caso, el cine. Claro, porque como tú muy bien dices, si el cine fuera exacto, o sea, retransmitiese, por así decirlo, tal cual lo que ocurre, pues veríamos horas de burocracia, de rellenar papeles, de un montón de cosas que obviamente ni son interesantes ni aportan nada al público. Exactamente, y de hecho nunca verás a Indiana Jones hacer todo esto, pero en Claro. cambio incluso cuando da clase lo hace de forma que es atrayente, que es entretenida. Eso es. Aunque se contradiga, ¿verdad? Porque no van a encontrar una X nunca marcando el lugar. Perdón, en la propia película hay una X marcando el lugar. Y esta es una de las claves del cine de arqueología, que siempre hay un camino que recorrer, siempre hay una X, siempre hay un libro, ¿no? Uno de los ejemplos que pongo, que a mí me parece muy ilustrativo de lo que el cine entiende que es la arqueología, que son los Goonies, que es una Mm, película clásico del cine de aventuras que a priori, como decías al principio, no entenderías que es una película de arqueología, pero claro. realmente lo es, Sí, porque sí, sí. tiene esos elementos clásicos. Y uno de ellos es la aparición de esos mapas, esas ayudas, ¿no? Que es contradictorio con la realidad, como bien dices, porque eso no ocurre. No ocurren las trampas, no ocurre que existan objetos mágicos que nos ayuden a salvar el mundo. Pero todo esto sí que tiene un sustrato de realidad que nos acerca mucho a lo que hacemos en la arqueología en realidad. No utilizamos mapas, pero utilizamos georradar. No encontramos objetos mágicos, pero sí encontramos objetos que las sociedades del pasado entendieron como mágicas. Entonces, esa línea que separa el cine de la realidad a veces es muy difusa. Como bien aprendieron los hermanos Méliès Georges Méliès cuando proyectaron ese tren y que la gente salía asustada, ¿no? Pues el cine y la realidad en realidad tienen fronteras muy difusas, muy difuminadas. Carlos, leyendo tu libro, nos damos cuenta que desde luego el cine de arqueología tiene un pasado y un presente, porque eso hablas de películas muy recientes. Cuando lo escribiste aún no estaba la quinta de Indiana Jones, pero ya se hablaba de ella y tú ya la mencionas, diciendo por ahí como sea como la cuarta que se la ahorren, así que ya hago spoiler de ese caso concreto. Pero yo creo que abres una vía de cara al futuro porque hablas de la matriz Harris, que también llamáis Harris Matrix. O sea que hay un futuro del cine de Sí. arqueología, ¿no? Exacto. Y además, un aspecto que desarrollo en el libro es que tengo la teoría importante, el cine de arqueología en el futuro, precisamente porque los objetos, esa emoción, esa necesidad del exotismo de la emoción es algo que vamos a ir necesitando cada vez más como sociedad. Entonces, es una predicción, veremos si en el futuro tendremos más cine de arqueología. Y referido a esta matriz Harris, que, bueno, para el que no lo sepa, es
digamos, un esquema que utilizamos, una forma de sintetizar lo que hacemos en el campo, de hacer un esquema de los depósitos que vamos excavando, tiene mucha importancia también en el cine. Y como ejemplo pongo El planeta de los simios, Míos. que es una película maravillosa y que también es una película que difícilmente la gente suele asociar a la arqueología, pero Claro. si se acuerda, si se acuerdan los espectadores de la película, al final se resuelve, digamos, el misterio de por qué Charlton Exacto. Heston está en ese planeta a través de un razonamiento arqueológico. Totalmente. Y esto le da la clave a la película y hace que la película tenga un cierre redondo. Igual la arqueología, como digo, es un arma también cargada de futuro. Nos Claro permite que sí. conocer el pasado, pero también entender lo que será en el futuro. Carlos Tejerizo García, gracias, como decía, por el trabajo que desarrollas día a día, pero gracias también por haber dedicado parte del tiempo a revisar todas estas películas, a sistematizarlo aquí y abrir al espectador nuevas vías y nuevas formas de mirar ciertas películas. Nada, muchísimas gracias. Como Luis, también creo que escribí este libro con el corazón y eso espero que se reciba por parte del público que lo quiera leer, así que muchísimas gracias. Seguro que sí, este cine y arqueología, publicado maravillosamente como por Berenice, como todo lo que ellos tocan, sobre todo cuando es el mundo del cine y el mundo de la cultura. Nos vamos marchando hacia el ángulo oscuro del salón para que el arpa descanse, para que el arpa recupere el resuello, para buscar nuevas lecturas que dentro de muy poco compartiremos con ustedes. Así que nos vamos un ratito, pero volvemos enseguida. Muchas gracias.